En este vídeo vamos a ver cuáles son los 4 errores más comunes que cometen los principiantes en trading algorítmico. Y es que cuando comenzamos en este mundo, nos descargamos Strategic One y comenzamos a sacar esas primeras estrategias, nos creemos ya que seremos rentables y nada más lejos de la realidad. Justamente ahí cuando cometemos el fallo, cuando cogemos esas estrategias las cuales tienen ese retorno drawdown o ese beneficio más alto, es ahí cuando cometemos el mayor error, y es que pensar que esas estrategias van a ser rentables a futuro. Es por eso que he hecho una recopilación de los 4 errores para que si tú estás empezando a utilizar el Strategic One por tu cuenta, tengas esta pequeña guía para que no sea rentable quizás dentro de un mes ni de dos, pero que sí que las estrategias que estés creando desde ya tengan una base probada y robusta en el futuro. Este es el primer error del cual vengo a hablar, y es que cuando comenzamos en el trading algorítmico siempre nos creemos que más es mejor, y aquí es justamente lo contrario, menos es más. Y en este caso, el usar cuanto menos indicadores posible y menos señales, esto no hará que el resultado de MetaTrader 5 o la plataforma que usemos comparada con Strategic One sea mucho más fiable, ya que, por ejemplo, para realizar el cálculo en un entorno como Strategic One, los cálculos siempre son precisos porque es un entorno aislado, pero por ejemplo en un entorno como MetaTrader 5, ya sea el broker que utilice, una cuenta de fondeo o Darwinest, los cálculos para poner esa señal o ese indicador siempre serán diferentes a los que han sido en tu backtest. Es decir, a más indicadores, más probabilidad hay de fallo. Si quieres, ahora te lo enseño en Strategic One y te diré cómo acoto esos indicadores para que cuando creas las estrategias, por ejemplo aquí estamos viendo como estas son las del DAX que he utilizado para ejemplo, aquí estamos viendo que tienen 1, 2, 3 y 4 indicadores de precio, indicadores de entrada en este caso tiene 3. Si comparamos estas estrategias, como por ejemplo con esta de aquí, que simplemente utiliza un bajo diario, una media móvil, un bajo de sesión y el abridor de semana, el indicador de entrada de precio. Si nos venimos al Builder y señalamos el tipo de estrategias que queremos construir, estos de los primeros pasos, desde condiciones de entrada podemos indicar exactamente cuántas queremos. Por ejemplo, para el tipo de entrada, tipo de salida. Si vamos a seleccionar un tipo de salida, si no, pues no cogería ninguno. Si seleccionamos un tipo de salida por stop loss o por barras, aquí no señalaría ninguno. Y, por ejemplo, aquí sería el tipo de periodos los cuales va a utilizar, cuántos periodos quiere que utilicemos en esas señales e indicadores. Yo solamente utilizo máximo 2 aquí y en condiciones de entrada entre 1 y 2, depende del activo, la temporalidad y la dirección. El segundo error, quizás hayáis escuchado hablar de él, y es que es Monte Carlo. No solamente se utiliza en trading, sino que más bien se utiliza en trabajos estadísticos, y este test lo que nos viene a dar es el peor escenario posible. Con esto lo que conseguimos es tanto tenerlo en cuenta como intentar evitarlo o adaptarnos a él. En este caso, adaptado al trading, lo que utilizamos es el 95% de Monte Carlo, y si ahora nos venimos a Strategic One podréis verlo mucho mejor visualmente. Por ejemplo, en Monte Carlo se desarrolla de la siguiente manera, y es que aquí tenemos en este caso 1000 simulaciones, podemos hacer tantas cuantas queramos, mientras más hagamos mejor debe ser nuestro ordenador, más tiempo tardará, pero más fiable será este test. Y este test lo que viene a darnos exactamente es como una variación de todos los parámetros los cuales la estrategia tiene, lo sube tanto por encima como por abajo, puede mover la apertura y cierre de velas, puede mover ese rango de precio, puede mover las comisiones, eliminar trades. Lo que hace básicamente es torturar la estrategia para darnos esos casos en los que la estrategia puede sufrir más en un entorno de mercado el cual no acompañe tanto a la estrategia a la cual estamos operando. Es por eso que si recordamos el anterior punto y vemos que a mayor número de indicadores más puede sufrir la estrategia, pues en este tipo de test esa estrategia sufriría más, esa estrategia con más indicadores. En mi caso me fío del 95% y aquí lo que busco es que sea rentable. En este caso genera un profit de 13.000 con una caída de 3.500, pero si estamos viendo que la original tiene más profit a menor drawdown. ¿Por qué esto es un error? Porque, por ejemplo, este escenario es posible, aunque es poco probable y solo se ha dado en un 5% de esas 1000 simulaciones a lo largo de
todos estos años, que serían en torno a 11 años, es cierto que puede ocurrir. Entonces, si nosotros tenemos un perfil para operar para inversores, como por ejemplo puede ser Darwinex, pues esto es algo que debemos tener en cuenta, quizás no al 95, pero sí que al 80, para saber que al menos en un caso hipotético esta estrategia puede sufrir ese cambio. Luego, a la hora de coger estrategias las cuales queramos tener esto en cuenta, pues por ejemplo deberíamos fijarnos en que la estrategia azul, en este caso es la original, y que todas ellas estén lo más acotado posible. Esto nos da a entender que esta estrategia es mucho más robusta. El tercer punto, y es por esto que os digo que es el punto clave en el que incluso a mí me cuesta y en la que la mayoría de traders fallan, y es tener esa confianza, una psicología fuerte y tener ese conocimiento de tu estrategia. Este punto es el que para mí es esencial en cualquier tipo de trader, tanto manual y algorítmico, aunque se nos ha hecho pensar que en el trading algorítmico no existe el apartado psicológico, pero para mí sí que es necesario, y aquí os vengo a explicar por qué. Y es que si nos venimos a Strategy One, estamos viendo cómo esta estrategia, la cual pues es rentable y tiene un 18 de retorno drawdown, es increíblemente rentable. ¿De acuerdo? Hace 643 trades, ha pasado todos los tests, tiene un well forward bastante normalito, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo, pero aquí vengo a contaros cómo, por ejemplo, si no tenemos esa confianza en nuestra estrategia y en nuestro portfolio, es cuando nos perdemos toda la rentabilidad que esta estrategia nos puede dar, y también nos comeremos esa caída y nunca recuperaremos el portfolio. Por ejemplo, en este caso, estamos viendo cómo desde 2019 prácticamente hasta mediados o hasta principios de 2020 más bien, esta estrategia no tiene ganancias, está en un periodo de estancamiento. Esto, visto desde aquí, es sencillo porque decimos, vale, es un año, son 300 días, de un backtest de 11 años no es nada. Pero cuando estamos dentro y cuando sufrimos esas caídas y vemos que la estrategia no recupera y decidimos quitarla, es ahí cuando rompemos la estadística de la propia estrategia. Y es que si la quitamos aquí y colocamos otra estrategia, la cual pueda tener el estancamiento aquí, pues ya no habremos perdido toda esa subida de la anterior estrategia. Es por eso que es fundamental conocer el porcentaje de ganancias que tiene, la máxima racha de pérdidas, su drawdown, y también tener en cuenta el punto anterior, que es el Monte Carlo, para con esto prever cuál puede ser su peor escenario y anticiparnos ante ello y estar tranquilos y no tener esa tentación de quitar la estrategia, de mover parámetros, porque es ahí normalmente cuando rompemos la estadística y al final terminamos liándola. Y por último, el error más común es apostarlo todo a una sola estrategia ganadora. En este caso, como trader algorítmico, tenemos una ventaja enorme, ya que nuestro tiempo no depende de cuántas estrategias podemos operar. Para mí, la clave aquí es la diversificación, como en muchos otros vídeos os he dicho, y es que la construcción de un portfolio es clave tanto para aumentar esa ganancia como para dividir ese drawdown. Cuando dependemos de varios activos, es imposible que el mercado vaya en contra de todos ellos. Y es que si estamos operando un activo que a mí me gusta mucho, que es el dólar yen, y otro activo como el Nasdaq o el Dow Jones, es imposible que vayan en contra constantemente. Entonces, por eso que, por ejemplo, incluso teniendo activos similares, cuando nos venimos a Strategic One, vuelvo al ejemplo del DAX, aquí estamos viendo como, por ejemplo, una estrategia la cual tiene un 13 de retorno drawdown, 2000 de ganancia, 1700 de pérdida, la combinamos con otra que tiene el mismo activo, temporalidad y dirección. Y aquí estamos viendo como un drawdown de 1200 y 1500 de ganancia, si las combinamos, lo venimos aquí y seleccionamos el portfolio, estamos viendo como el drawdown es de unos 2000 y la ganancia de 3500. Esto ha subido el drawdown un pelín juntando las dos estrategias, pero si las sumáramos de forma nominal serían 1700 más 1200, estaríamos yéndonos aproximadamente a 3000. Y aquí, en cambio, en el portfolio estamos teniendo unos 2000, es decir, estamos ahorrando unos 1000 de drawdown. Y es que si nos venimos al gráfico, podemos ver cómo este es el conjunto de las dos estrategias y estas serían las dos estrategias por separado. Seguimos teniendo este periodo de drawdown, esto es inevitable, pero está claro, primeramente, que lo vamos a reducir, y segundamente, que psicológicamente
es mucho más llevable, mucho más estable para nosotros trabajar con 2, 3, 5 estrategias. Aquí daros cuenta que estamos trabajando con 2 estrategias del mismo activo, misma temporalidad, y ya estamos consiguiendo estos resultados, pero en cambio si trabajamos otros activos como el Nasdaq, oro y algún par de Forex, esto se puede hacer mucho mejor. Así que para mí estos son los 4 errores principales los cuales hace que un trader no consiga esa rentabilidad, aunque sí es cierto que operando con las estrategias que nos puede dar Strategic One podemos tener esos picos de rentabilidad en los que nos creemos que ya somos rentables, pero creedme que si queréis ser consistentes y rentables en el tiempo, que es al final lo que cuenta, es esencial tener estos 4 apartados en mente, ya que para mí es lo que me está dando la rentabilidad y esa consistencia en el tiempo. Así que nada más, si queréis más vídeos como estos, os invito a seguirme también en mi canal de Telegram, en el cual siempre doy ese pequeño aporte que creo que os puede ayudar.